ver que todo va a estar perfecto. Vamos a llevar algunos temas que convienen. Tú me dices cuando ya entremos, ¿ya Ya, iniciamos? adelante. Luz verde, todo suyo. Ok, perfecto. Pues buenos días a todos. En este martes, regresando a algunos a trabajar. Esperemos hoy podamos comentar algunos temas que seguramente van a ser de tu interés. Este programa de 1 hora que vamos a tener los martes cada quincena se va a llamar de Prodecon y tus derechos, y el interés es eso, hablar de Prodecon y hablar de los derechos de los contribuyentes. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente trata de llegar cada vez a más personas, y esta vez agradecemos a actualizandome.com y a Miguel Chamlati por esa apertura que nos dan de llegar tanto a la barra como también pues a todos aquellos quienes nos ven, quienes nos escuchan. Me acompaña el día de hoy y cada quincena espero así contar con él, porque así está programado el licenciado Aarón Huerta, que él es delegado en la delegación Coahuila. Este hombre salió de aquí de la delegación Veracruz y bueno, ha estado también en la Dirección General de Acuerdos Conclusivos, por lo tanto, él nos va a hablar un poquito más de ese aspecto en cuanto a las áreas de quejas, en cuanto al aspecto de acuerdos conclusivos, y bueno, yo traté de abonarles un poquito más en las cuestiones de asesoría, de consulta, de representación legal y defensa. Vamos a tratar de que estas charlas sean una charla entre amigos. Aarón y yo tenemos esa ventaja, somos amigos desde hace bastante tiempo. Él saliendo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que tiene ahí parte de su experiencia, se vino a Prodecon Veracruz y tuvimos bastante tiempo para trabajar juntos. Creo que trabajamos 3 años, 3 o 4 años codo a codo. Y bueno, pues eso nos ha hecho entablar esta amistad y es lo que nos lleva a hablar de ustedes con un poquito de estos servicios. Vamos a hablar de Prodecon y eso quiere decir que vamos a hablar un poquito de lo que está haciendo día con día. Prodecon celebra mes a mes un comité técnico de normatividad y eso quiere decir que permite la interlocución entre todos los delegados y entre todas las direcciones generales a efecto de llegar a acuerdos concretos que se traducen a la ciudadanía, a los contribuyentes, en criterios sustantivos, criterios jurisdiccionales, que son producto de nuestros estudios, de nuestras recomendaciones, de nuestras acciones, de nuestras consultas que emitimos, pero también de aquella labor que nosotros realizamos como abogados patronos y que dan como resultado un criterio jurisdiccional. No se equiparan a las jurisprudencias, claro que no, sin embargo son criterios que ya los tribunales han razonado, que se sustentan en una sentencia y que todo esto es información pública que ustedes también van a ver reflejado en los portales electrónicos de Prodecon. Otra cuestión que hay que decir, vamos a tratar en la primera quincena, vamos a hablar de esos criterios. Hoy, como es la piloto, hoy vamos a hablarles de los servicios Prodecon, porque no somos ajenos, ni Aarón ni yo, de que a veces todavía hay contribuyentes que no nos conocen, hay algunos que nos siguen confundiendo con Profeco, algunos nos dicen Conducef, y es muy importante, muy necesario que se quede muy clavado quién es Prodecon, qué hace Prodecon por nosotros, cómo actúa Prodecon y cómo puedo solicitar yo los servicios de Prodecon. Y bueno, ahorita Aarón nos va a abrir una charla más por cuáles son esos servicios a través de los cuales Prodecon sirve directamente al contribuyente. En la segunda quincena vamos a traer algunos temas de interés que nosotros vayamos viendo conforme pasan las quincenas. Vamos a hablar también, una vez que ya tengamos el paquete económico aprobado con leyes vigentes, vamos a destinarle un par de programas al análisis y la forma en que Prodecon puede ayudar en ciertas de las nuevas facultades que tiene, en ciertos de los nuevos procedimientos que vienen y también la forma en que Prodecon puede atender a los contribuyentes ubicándose en tales supuestos si ya están en tales procedimientos. Entonces, bueno, esa va a ser la mecánica del programa. Esperemos nosotros que pueda ser, pues no solamente un soliloquio por parte de Aarón y mío, sino que también ustedes nos puedan ir pues ayudando a alimentar este programa y que nos vayan diciendo, oye, María, fíjate que traemos este programa, nos gustaría que hablaran. Oye, Aarón, fíjate que esto sucedió aquí y nos gustaría que dijeran de esto. Oye, Aarón, fíjate que también hemos identificado que esto sucede en Coahuila, ¿cuál es tu visión? Y evidentemente con toda la apertura que tenemos, y la experiencia que nos acompaña a nosotros, pues vamos a tratar de preparar el tema o bien resolver las dudas que se vayan generando. Aarón, salúdalos a todos aquellos quienes nos ven, quienes nos escuchan, porque estamos en vivo y en directo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. De verdad, y lo comentaba hace un momento con el contador Chamlati, que qué importante es generar este tipo de espacios. Particularmente a mí lo que me ha gustado mucho de Prodecon
de trabajar en esta institución tan noble es que siempre estamos vigentes o procuramos estarlo. Entonces, por eso yo suscribo lo que dice mi amigo el delegado de Veracruz, Mario Herrera, en el sentido de que vamos a estar continuamente aprovechando estos programas que vamos a hacer quincenalmente, no solamente para ponernos a platicar cuestiones que a lo mejor ya están pues un tanto estudiadas por el foro, sino también para traer temas de vigencia, traer temas de actualidad, porque esa es una garantía que sí les podemos dar, es que constantemente estamos actualizándonos en los temas que están en boga en la agenda fiscal, vamos si me permiten la expresión de esa manera. Nosotros lo que vamos a hacer en este programa, bueno, este programa que es piloto, hacer una presentación muy clara de todas las facultades, atribuciones y servicios que tiene Prodecon como una radiografía, porque, y digo, no quiero ser repetitivo, pero sí es muy común que la gente a veces cuando tú le explicas todas estas facultades, servicios y atribuciones con que cuenta Prodecon, a veces la respuesta es, yo pensé que solo apoyaban en multas, o yo pensaba que solo asesoraban para la presentación de declaraciones anuales de personas físicas, ¿no? Sin embargo, Prodecon está diseñado, y creo yo que es una estructura tan valiosa para nuestro sistema mexicano, que está diseñado para atender a un contribuyente que se acerca con una duda mínima, digo, sin el ánimo de menospreciar ningún régimen ni nada, pero vamos a hablar de regímenes que son muy sencillos en su carga administrativa, un sueldos y salarios, un régimen de incorporación fiscal, que tienen una carga administrativa sencilla, si me permiten decirlo de esa manera, para atenderlo, solventar sus dudas, explicarle qué beneficios tiene, cómo presentar sus declaraciones, cómo cumplir con sus obligaciones. Y al mismo tiempo también tenemos áreas muy, muy sustantivas, como es la propia área de acuerdos conclusivos, como el área de consultas especializadas, en la cual realmente, inclusive, despachos muy, muy grandes han encontrado un espacio para poder hacer planteamientos y preguntar cuál es la perspectiva de Prodecon, o inclusive Prodecon ya en el ánimo de trabajar como intermediario y testigo en la suscripción de un acuerdo conclusivo, pues he estado atento a cómo se desarrolla el fondo de estos procedimientos. ¿Qué quiere decir? Que Prodecon no es mirón de palo. No porque dos personas quieran llegar a un consenso, pues se van a saltar todos los principios y derechos y regulaciones estrictas del sistema mexicano. Entonces, creo yo que puede ser una charla muy enriquecedora en todos los aspectos. Vamos a arrancar de lo básico, eso sí lo quiero decir, vamos a arrancar de, bueno, ¿qué es Prodecon? Yo sé que muchos contadores, muchos abogados han encontrado en Prodecon un aliado para desarrollar sus funciones, muchos contribuyentes también un aliado en quien confiar. Y a partir de este programa, yo lo que sí quiero es suscribir el compromiso de Mario, en el sentido de que vamos a ir bajando todos estos criterios jurisdiccionales que se han ido obteniendo en sentencias a lo mejor del otro lado del país, a lo mejor por aquí por Coahuila, a lo mejor por allá por el Pacífico, y en las cuales Prodecon encontró un valor agregado y decide emitir un criterio orientador para muchos abogados, y bueno, estarlos platicando sin también dejar de tener en cuenta todos los temas, pues que a lo mejor estemos viendo en medios, que surjan dudas, cuestiones relevantes. Entonces, bueno, pues la petición o la invitación es para que todos estemos atentos a esta plataforma y puedan ver cuáles son todos aquellos beneficios y bondades que pueden encontrar en la Prodecon. Pues bueno, sin mayor preámbulo, y digo de manera muy, muy sencilla, pues los antecedentes de Prodecon pues están por ahí desde el año 2004, es en 2006 cuando ya se publica la ley orgánica de Prodecon. Hasta 2011 se designa a la procuradora, la licenciada Diana Ladrón, quien está a 2 periodos de 4 años, y bueno, llegamos a 2020, actualmente está nuestro titular, el maestro Plasencia, titular en funciones. Sin embargo, la participación, la vigencia y la actualización de Prodecon pues no ha mermado, también creo que se puede decir con mucho orgullo. Nuestros servicios no han mermado, las personas que laboramos hemos buscado la manera de mantenernos fuertes, actuales y vigentes, y sobre todo estar atentos para apoyar a nuestros pagadores de impuestos. No sé si quisieras, Mario, hablar un poco de cómo funciona este tema de Prodecon como organismo público y ya a efecto de que yo entre a abordar las facultades que apoyan a los contribuyentes. Claro, nada más ahí, permíteme un comentario todavía de la historia. Fíjense, a mí siempre me gusta recordar esto. El artículo 18B del Código Fiscal de la Federación, desde 2004,
ya señalaba la existencia de PRODECON, ya decía, PRODECON va a existir y PRODECON se va a encargar de la defensa de los derechos del contribuyente. Como ya lo dijeron, hasta 2006 se crea la ley orgánica. Y de 2006 hasta 2011 es cuando abre sus cuentas PRODECON y empieza a atender a contribuyentes. Viene 2014 y nos trae una figura que no viene incluida en la ley orgánica de PRODECON y que ha representado la joya de la corona porque finalmente es uno de los servicios que ha manifestado de forma evidente cuál es el apoyo a los contribuyentes, que es el acuerdo conclusivo. Si bien es cierto, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente como ombudsperson, el protector del pueblo, se ve traducida en la figura de la queja, que finalmente es el procedimiento de investigación de violaciones a los derechos de los contribuyentes. Cierto es también que en 2014 nos cae esta figura y le concede a PRODECON esas facultades para ser garante de este procedimiento de acuerdos conclusivos. Este procedimiento de acuerdo conclusivo ya lo va a desarrollar Aarón, pero bueno, fíjense cómo la historia nos ha dado que PRODECON se ha mantenido en funcionamiento, ha estado trabajando. Y bueno, para entender cómo es que trabaja PRODECON, por supuesto que es necesario tener en cuenta cuáles son sus cualidades. Si nosotros consideráramos que la Procuraduría es parte de alguna de las de los sectores o de alguna de las dependencias gubernamentales, digámoslo así, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podríamos pensar que no tiene libertad de autonomía tal como para defender al contribuyente. Y que somos parte también de la administración que se encarga de recaudar y que entonces nuestros objetivos están alineados o que nuestros objetivos están orientados a las labores que realizan estas autoridades. Sin embargo, la ley orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y el Código Fiscal de la Federación establecen que PRODECON tenía que nacer como un organismo público descentralizado, no sectorizado, y que tenía que reconocerse la autonomía técnica, funcional, de gestión, y además la ley orgánica reconoce que también tiene autonomía por cuanto hace a la administración de sus fondos. La administración de su presupuesto le corresponde específicamente a PRODECON. No hay una institución, no hay una dependencia que le diga a PRODECON a dónde dirigir los recursos a efecto de poder atender las necesidades de los contribuyentes. Así, durante nuestros primeros años, tenemos ya una delegación en todas las entidades y bueno, exceptuando Tlaxcala, que es atendida por la delegación en Puebla. Sin embargo, en todo el estado tenemos presencia PRODECON. Y una cosa más, si bien es cierto solamente tenemos una o dos oficinas por entidad, cierto es que la mayoría de los servicios que presta PRODECON regularmente se prestan a través de teléfono, correo electrónico. Esta pandemia nos ha permitido a nosotros llegar todavía más a los contribuyentes porque ahora algunas delegaciones hemos habilitado el uso del WhatsApp, algunas delegaciones también incluso operamos algunas cuestiones a través de plataformas para efecto de llevar a cabo los procedimientos de los contribuyentes y así una persona que se encuentra en Poza Rica puede ser atendida desde la delegación Veracruz que tiene su oficina en el centro de Veracruz Puerto, sin necesidad de que se traslade, sin necesidad de realizar un gasto. Todo esto gracias a esa autonomía e independencia. ¿Qué quiere decir que PRODECON es un organismo público descentralizado? Organismo público quiere decir que finalmente nosotros somos del pueblo para el pueblo. Nosotros percibimos gracias a esas contribuciones y nuestra misión también es que esas contribuciones se vean reflejadas en un buen trabajo. El hecho de ser descentralizados quiere decir que nosotros no pertenecemos a una entidad paraestatal y no tenemos coordinación con ninguno de sus titulares. Aquí vamos a perder ese principio de que nadie muerde la mano de quien le da de comer. En este caso, las administraciones tributarias no dan de comer a PRODECON y entonces por eso PRODECON es que tiene el compromiso firme directamente con el contribuyente. El derecho que tiene el contribuyente va a ser defendido y resguardado por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente con todas sus herramientas. Y también, y ya lo vamos a hablar más adelante, no solamente nos vamos a quedar en cuanto a los derechos, sino que parte de la función de PRODECON es establecer una nueva cultura contributiva, ya no tributaria, sino ahora contributiva, y la segunda de ellas también el cumplimiento de las obligaciones. Porque la mejor manera de defenderse en materia fiscal es el conocimiento de las obligaciones fiscales y el cumplimiento oportuno de los mismos. El hecho de que PRODECON sea un organismo no sectorizado quiere decir que tampoco corresponde a alguno de los sectores por los cuales la administración pública se define.
Y esto también apunta a que Prodecon tiene la autonomía específica para poder realizar sus funciones. En la Constitución se reconoce la existencia de los órganos garantes de los derechos fundamentales, y así nace la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La naturaleza jurídica de Prodecon es muy similar, y podríamos decir que nosotros estamos reconocidos en la Constitución por las funciones que tenemos de proteger los derechos de los contribuyentes. Así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos es el ombudsperson de todos los humanos que habitan en México, lo mismo Prodecon es el ombudsperson de aquellos contribuyentes. El ombudsperson, porque ahora nos referimos que tanto las personas físicas como las personas morales tienen derechos que son susceptibles de defenderse. Y bueno, la otra cuestión que es una cualidad de Prodecon es que es un órgano especializado en materia tributaria. La ley orgánica se encarga de establecer cuáles son las características que deben tener sus servidores públicos a efecto de poder garantizar esa defensa de los derechos de los contribuyentes. Así, ningún jefe de departamento que trabaje en la Procuraduría del Contribuyente no tiene menos de 3 años en experiencia acreditada en materia fiscal. Somos un organismo especializado que atendemos al contribuyente desde los servicios más básicos hasta parte de los servicios más complejos en la materia fiscal. Y aquí sí me gustaría que fueras tú, Aarón, por ese manejo que tienes, de explicarles cuáles son aquellos servicios que se ven traducidos directamente con los contribuyentes: orientación y asesoría, quejas y reclamaciones, representación legal, acuerdos conclusivos. Sí, claro que sí. Por ahí hay algún estudio, algún libro que emitió Prodecon en su momento, por ahí del año 2012, si mal no estoy, en el cual dice y posiciona o clasifica todas estas facultades, atribuciones y servicios que brinda la Procuraduría en 3 grandes grupos. No es que sean inamovibles, no es que estén escritos sobre piedra, pero en algún momento se clasificó de esta manera, y creo yo que es muy, muy, muy valiosa la manera en la que se hizo en su momento, como facultades, atribuciones y servicios que benefician o protegen de manera individual a los pagadores de impuestos. Otra parte en la cual estaban aquellas facultades que abonan, que protegen a grupos o sectores delimitados, pero plurales, y otras que eran pues trascendentes para el desempeño o el desarrollo de las propias funciones de la Procuraduría. Entonces, como bien lo dice Mario, aquellos servicios, y lo quiero decir de una manera muy, muy, muy simplificada, el día a día, quizá de las delegaciones, el grueso del día a día de Prodecon se basa o se sustenta en 4 atribuciones que nosotros las identificamos como áreas, que son asesoría y orientación, como bien lo dice Mario. Me gusta hablar de esta área como nuestro primer bastión. Vemos así que nuestros asesores que están frente a las ventanillas son los primeros que reciben a todo el contribuyente que se acerca, y bueno, lo que hacen en primera instancia es conocer y atender cuál es la problemática que trae o con la que carga el contribuyente, cuál es esa duda, y particularmente detectar la competencia de Prodecon. ¿Eso qué quiere decir? Que si la molestia o la problemática con lo que se acerca emana de una autoridad fiscal federal, de una autoridad coordinada, trabajando conforme el convenio de coordinación fiscal, y a partir de eso ver si la problemática la puede solventar o resolver en ese mismo frente, y de no ser así, abonar una estrategia o diseñar un plan a través de las otras áreas para que el pagador de impuestos se vaya con una solución o una proyección de solución a su problemática. ¿Esto qué quiere decir? Que se diseñan alternativas de solución, las cuales siempre van a ser apegadas a estricto derecho. Hay que recordar que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, del pagador de impuestos. Entonces, lo primero que se hace en el área de asesoría es ubicar el contexto del pagador de impuestos, es ubicar el origen de la problemática, y partiendo de una frontera muy, muy, muy marcada, ver qué es lo que le conviene al contribuyente, porque también a veces hay que decirlo, pues lo que se le asesora es que debe regularizar su situación fiscal porque ha estado omiso. Sin embargo, no podemos acusar a un contribuyente o permitir que una autoridad le sancione si no es a través de un mandamiento, si no es a través de un
pues sí, de algún acto debidamente fundado y motivado a través del cual lo quiera sancionar. Entonces, bueno, estoy hablando quizá de un caso muy específico, pero en general, nuestro primer frente, el área de asesoría, de lo que se encarga es de dictaminar cuál es la problemática del contribuyente, como lo pueden ver en pantalla, y a partir de lo que exponga el contribuyente y de los elementos con los que cuente el mismo, es que vamos a poder diseñar cuál es el camino a seguir, y lo que se hace, o de lo que nos hemos jactado siempre, es de diseñar un traje a la medida del pagador de impuestos, y atendiendo a su situación, atendiendo a su contexto, bueno, decirle qué es lo que vamos nosotros a trabajar a efecto de disipar sus dudas, o de garantizarle acceso a la justicia, o de proteger sus derechos como pagador de impuestos. Entonces, bueno, ¿qué pasa si el contribuyente trae una problemática, pero no es necesariamente una cuestión fiscal, una cuestión administrativa? No se puede ir o no se va con las manos vacías, sino que este mismo bastión, este primer frente, lo que hace es orientar al contribuyente cuál es, en este caso, el organismo o la autoridad competente que le pueda ayudar a solucionar su problemática. Vamos a ver un ejemplo quizá muy sencillo. A lo mejor un contribuyente se acerca, pues tiene problemas de adeudos con sus tarjetas de crédito, ¿no? O que tiene un bloqueo en su cuenta bancaria, pero no tiene como origen una orden de una autoridad fiscal. Son problemas meramente mercantiles, meramente de consumidor. Bueno, entonces lo que hago yo es redireccionarlo, dependiendo del asunto, pues puede ser a Conducef, a Profeco, no sé, dependiendo de la problemática. Pero entonces, una vez que se acerca el contribuyente, solamente hay de dos caminos. Le asesoro cómo va a resolver su situación fiscal, o lo dirijo a la autoridad que atienda su problemática cuando no acude por una cuestión necesariamente fiscal. Entonces, bueno, este es el primer frente que nosotros tenemos en el área de asesoría. Y cuando me refiero a cualquier problemática, literalmente es cualquier problemática. A lo mejor es una demora en un tema de devolución de saldo a favor de impuestos sobre la renta, como igual puede ser un tema de cobro de un crédito que dice el contribuyente: oye, este crédito que me están cobrando y por el cual ya me está generando incluso un registro indebido con la autoridad de la propiedad, del registro público de la propiedad, resulta que yo tengo una sentencia ganadora, resulta que ya pasaron 6 años, y bueno, nosotros obviamente, porque así lo estipula, porque las facultades de PRODECON es la intervención ante cualquier acto de autoridad fiscal. Ojo, no necesariamente es un acto impugnable, y creo que esto es lo que ha hecho la gran diferencia entre en los servicios, o la trascendencia en los servicios de PRODECON, es que en cualquier acto, mientras sea de una autoridad fiscal federal, aunque no sea necesariamente impugnable todavía, podemos intervenir. Es decir, el contribuyente no va a esperar a tener un acto para acudir a un juicio. Puede hacerlo, sí, pero PRODECON puede intervenir desde el momento en que me acerqué a la autoridad a solicitar que actualizara mi opinión de cumplimiento porque refleja un crédito prescrito en demasía, y sin embargo es con PRODECON con quien puedo hacer una gestión muchísimo más efectiva y en un menor tiempo. Entonces, por eso es la importancia de tener siempre presentes que PRODECON puede estar vigente ante cualquier acto de autoridad fiscal, y no necesariamente ya que haya una resolución, un crédito fiscal, una multa, una negativa de devolución. Si usted tiene algún problema con una autoridad fiscal, tiene alguna duda, etcétera, acérquese a PRODECON, y nosotros con todo gusto y en la etapa en la que se encuentre somos competentes para intervenir. Inclusive en algunos foros siempre he hecho como que esta comparación entre el servicio de representación legal y acuerdos conclusivos. Ahorita vamos a mencionarlo un poco, pero creo que refleja o expone con mucha claridad cómo PRODECON puede estar antes de la determinación de un crédito vigente, o sea, puede estar vigente antes de la determinación de un crédito, un procedimiento fiscalizador, y posteriormente en un juicio o en un acto ya jurisdiccional, mediante una demanda, un recurso, un amparo, etcétera. Entonces, bueno, esto sería el tema de asesoría. No sé si por ahí traigas, bueno, el área de quejas y reclamaciones, y tomando o retomando lo que decía Mario,
que las quejas y reclamaciones es donde se ve proyectada de manera muy clara y se ve materializado, pues sin duda alguna, la figura del ombudsperson. ¿Por qué? Porque el procedimiento de quejas y reclamaciones es un procedimiento investigador, es un procedimiento garante en el cual los plazos, las actuaciones, las gestiones, etcétera, etcétera, todo lo tiene en la mano Prodecon, es su expediente. Va a depender de Prodecon, de la delegación, del titular, etcétera, la efectividad de este procedimiento y el alcance que tenga, pero siempre en la inteligencia de que el procedimiento de quejas va a velar porque no se vulneren los derechos de los pagadores de impuestos a través de las facultades con que cuenta Prodecon, particularmente la de investigar. Y como bien ustedes ven en la lámina, bueno, este procedimiento conoce e investiga. Si yo, contribuyente, considero que hay una vulneración a mis derechos en cualquier etapa de cualquier procedimiento o ante cualquier trámite, inclusive una gestión de cobro indebida, porque desafortunadamente en la práctica hemos llegado a ver inclusive casos muy sensibles. Yo apenas tuve uno de un agricultor que realmente me conmovió. Fue un caso de éxito que pudimos resolver con mucha eficiencia, pero justamente es donde está plasmada la figura y son expedientes que abre Prodecon, que Prodecon gestiona, Prodecon sabe qué acuerdos dicta, Prodecon puede llamar a mesas de trabajo, Prodecon puede sentar a la autoridad y al contribuyente a efecto de plantear alguna solución que permita pues que ya no se estén vulnerando estos derechos, y particularmente cualquier acción u omisión que sea definitiva o no, es el área de quejas donde el contribuyente encuentra la figura del ombudsperson totalmente proyectada. ¿Qué es lo que puede pasar en un expediente de quejas? ¿Cómo se puede concluir? Un expediente de quejas generalmente se puede concluir atendiendo a que la pretensión del contribuyente se vea satisfecha. ¿Qué quiere decir? Que solucionemos su problemática. Sin embargo, en algunos casos, y sí quiero decir que son los menos, porque afortunadamente creo yo que las autoridades fiscales también ya han dado como que apertura mucha para escuchar a Prodecon y lo que tenga que decir, puede que no sea el caso y que lleguemos a una recomendación pública que no es necesariamente vinculatoria. Sin embargo, lo que hace es precisar, y que todos lo sepan, cuáles son las medidas correctivas que la autoridad debe implementar para restituir al pagador de derechos en el goce, perdón por la redundancia, de sus derechos fundamentales. Sin embargo, y yo lo quiero comentar porque entiendo que estamos en un foro, en una charla muy de confianza entre todos los que estamos en el foro, creo yo que a veces es más óptimo buscar la solución del contribuyente y el contribuyente va a quedar más satisfecho cuando buscamos que la queja sea definitivamente para obtener un resultado favorable, y ya en los casos menos en los cuales ya todas las ventanillas tengamos cerradas, bueno, acudimos a la recomendación. Sin embargo, esta baraja de la recomendación se agota cuando ya no hay, cuando es evidente la violación, cuando es grave y evidente la violación de los derechos del pagador de impuestos, pero si nosotros podemos apoyar al destrabe de la problemática del contribuyente sin tener que agotar este punto final, pues obviamente el contribuyente se va a sentir mayormente satisfecho en sus derechos. Es lo que hemos comentado muchas veces con muchos pagadores de impuestos, inclusive recientemente tuvimos un asunto de una empresa por ahí de unas devoluciones. Decía, mira, si a través de quejas me devuelven, o sea, olvídate de la recomendación, porque las gestiones que hicimos ya iban empujando inclusive a recomendar a la autoridad. Pero inclusive los contribuyentes ahora, pues que realmente, y lo digo con mucha confianza, reiterando que estamos en un foro, en una charla, pues andamos, bueno, los contribuyentes, los empresarios particularmente andan tras el flujo de efectivo. Entonces realmente ellos lo que buscan, el empresario, pues es soluciones a su problemática, y yo les puedo garantizar que este servicio tan flexible ha apoyado a resolver muchísimas problemáticas que los contribuyentes inclusive no veían pues la luz, por así decirlo, a través de otros mecanismos de defensa, y que a través de quejas hemos logrado resultados muy exitosos. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, tuvimos un asunto de un contribuyente que su actividad principal pues era la repartición, y obviamente para esta repartición de bienes muebles pues tenía sus camionetas, sus camiones.
Entonces la autoridad, pues en un acto de embargo, pues le quita los camiones. Y lo que sí me puedo jactar de comentar o por qué, cuál era el valor agregado de este asunto, es que ya tenían trabajando con un abogado particular, y lo digo con mucho respeto para mis compañeros del gremio, pero particularmente el abogado pues estaba haciendo su chamba y le estaba haciendo realmente bien, él estaba agotando sus instancias procesales, etcétera, etcétera, pero no había podido, digamos, lograr una sustitución de garantía por un sinfín de trabas, ¿eh? Y eso sí lo puedo decir con toda honestidad, un sinfín de trabas innecesarias por parte de la autoridad, y es ahí donde se refleja el valor agregado de las quejas, porque todas estas trabas que quizá el abogado o el defensor en su momento no podía hacer avanzar, bastó una semana a través de nuestro servicio de quejas y reclamaciones para lograr que la autoridad entendiera la trascendencia de los bienes que había incautado a un contribuyente, cómo lo había dejado atado de manos y pies para su función, la naturaleza de bien inembargable, etcétera, etcétera. Y creo que en una semana resolvimos un asunto que particularmente, e insisto con mucho respeto, pues el abogado no había podido destrabar. Ya llevan creo que 2 años en pleito. Y entonces obviamente el contribuyente pues estaba muy, muy a gusto con su PRODECON, porque él pensaba que tenía que llegar hasta una resolución definitiva en una revisión, porque aparte la autoridad dijo, si yo pierdo me voy a revisión. El contribuyente le dijo, pues si yo pierdo yo me voy a amparo, y pues ahí nos vamos a ver hasta quién. Entonces el contribuyente ya estaba programado para obtener sus bienes, pues yo creo que hasta en 3, 4 años. Entonces imagínense cuando en una semana se resuelve a través de queja, porque era evidente, o sea, era una violación tan palpable que yo creo que inclusive, bueno, ya no quiero decir más de mis deseos, pero esa es justamente la efectividad del servicio de quejas y reclamaciones. Créanme que es un servicio muy bondadoso, muy efectivo, y donde no solamente es irnos a judicializar con la autoridad y a pelearnos, no. También se trata de poner propuestas de soluciones en la mesa efectivas y tener cubiertas tanto la parte de las obligaciones del contribuyente como de los derechos. En este caso en concreto, pues era evidente que no podías dejar sin camiones de repartición, sin camiones a una empresa dedicada a la repartición. Entonces, bueno, eso es nada más un pequeño ejemplo. Si gustan, digo, para no aburrirlos con mis anécdotas, vamos al otro servicio, que es el servicio, entendería que es el de representación legal, estimado Mario. Antes, ahí conviene apuntalar, Aarón, en la cuestión que no es instancia, que la queja no es un recurso. Por lo tanto, claro. incluso el contribuyente que se va a juicio puede a la par, ¿no? ¿Cuántos hemos tenido que a la par se van en la queja? Y como bien lo dices tú, no, sin importar que están llevando un juicio o un recurso, están tratando de resolver el asunto por otro lado. Sí, no, sí es muy importante, es un muy buen apunte de Mario, disculpe mi omisión. No es excluyente el servicio de queja del servicio de representación legal que brinda PRODECON, o en su caso, el que traiga ya el contribuyente con su abogado personal o particular. No es excluyente. El servicio de queja puede caminar aún y cuando el contribuyente, como en este caso que les comparto, tenía su abogado particular, ya venían de una instancia de recurso y ya estaban en el juicio y estaban por ahí en la segunda ampliación, algo así. Y entonces, la verdad es que fue una decisión muy atinada de parte del empresario, darle la oportunidad a PRODECON a través del servicio de quejas de demostrar que particularmente y con independencia de lo que ocurriera en ese juicio, es decir, si él tenía que pagar o no tenía que pagar, lo cierto es que la violación no se estaba, en este caso, concentrando en ese acto, sino que se estaba concentrando en lo que no le estaba permitiendo hacer, en tanto se resolvía si le asistía o no le asistía la razón al contribuyente. Esto quiere decir, tu autoridad, si yo cometí una omisión, hazme una determinación y bueno, ya yo sabré si me defiendo o no, pero mientras tanto no me quites mis herramientas básicas e indispensables para poder trabajar. Entonces, bueno, yo creo que por ahí la autoridad pues sí nos vio muy decididos y una semana bastó para que le devolvieran al pagador de impuestos sus camiones, sus vehículos. Entonces digo, nada, para que se den cuenta, el abogado siguió trabajando por su cuenta. Es más, con toda sinceridad se los digo, a la fecha no sé si llegó a buen puerto el asunto del abogado particular. Yo hablé con el abogado y le dije, mira, no nos veas como tu enemigo, te vamos a quitar la chamba, vamos a trabajar como aliados, tú sigue con tu juicio, yo no es un tema que nos vayamos a meter, pero sí me perturba mucho saber que el contribuyente está maniatado y no puede ejercer con libertad
pues su actividad económica y con todo lo que ello implica, que bueno, ya inclusive siendo muy fatalistas o apocalípticos, pues hasta la propia pues muerte empresarial, porque pues obviamente al no trabajar, pues no hay ingresos, no puedo pagar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver el servicio de por ejemplo, en este asunto que pones tú de relieve, el contribuyente, supongo yo, tuvo que garantizar el interés fiscal, o sea, parte se quedó del hecho de la factura. liberara. La factura, se quedó el papel como garantía la factura, pero es que no es lo mismo que la autoridad tenga garantizado el bien con una factura y el contribuyente siga trabajando a con los camiones. O sea, sí el bien es el mismo, pero pues digamos así, la imposibilidad de elaborar, pues se va a materializar si le quitan los camiones al contribuyente. Claro, que es otra de las cosas que a mí me gusta del procedimiento de quejas, que no, a diferencia de un juicio en el cual únicamente se apuesta por quién demuestra tener razón o por qué violación se cometió, en el procedimiento de quejas es un ganar-ganar. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros le pedimos a los contribuyentes que se dé el cumplimiento de sus obligaciones, como es el garantizar el interés fiscal mientras estás en juicio. Es una obligación que se tiene por Código Fiscal, es una obligación que incluso los tribunales han reconocido, y que PRODECON no debe tampoco utilizarse con la finalidad de brincarse ese tipo de obligaciones, sino que también la autoridad se le permite, a ver, hasta aquí puedes actuar y la forma de actuar es esta, sin embargo, hay una línea muy delgada en la cual ya estás violando un derecho. Y es ahí donde PRODECON va a entrar para efecto de evitar que tengas esos excesos, que tengas esas deformaciones en las leyes, a efecto de generar una afectación o una molestia indebida, mayúscula, o incluso excesiva al contribuyente. Sí, claro, es una línea muy delgada entre voy a garantizar el monto adeudado en tu cuenta bancaria a voy a inmovilizar el monto adeudado en cada una de tus cuentas bancarias. O sea, son líneas muy, muy delgadas, pero es ahí donde radica la efectividad de PRODECON. Bueno, el contribuyente te debe 10 pesos y en la cuenta A tiene 20 y dice que está dispuesto a que se garantice. Pero si la autoridad irresponsablemente manda una orden de inmovilización por 10 pesos a las 5 cuentas que tiene el contribuyente, entonces ya tiene inmovilizados 50 pesos. Y ese es el día a día de PRODECON, digo, hablando ahorita, por ejemplo, el tema de bienes inembargables, pero también podríamos, y estoy seguro que Mario tiene el doble de casos de inmovilización de cuentas injustificadas, cancelación de certificados, y que son temas que nosotros los vemos, digo, para aquellos que conocen un poco de derecho o están empapados de lo que es el juicio contencioso administrativo, pues equiparables a una solicitud de suspensión. O sea, cuando a nosotros nos llegan temáticas de ese asunto, las tenemos que trabajar rápido, porque dejar a una empresa sin cuentas bancarias más de una semana, sin certificado, etcétera, etcétera, todo eso puede llevar, y no exagero, a la muerte corporativa, porque también lo hemos visto, tú mejor que nadie lo puede decir, Mario, hemos visto asuntos de personas que ya llegan pues con una cuenta inmovilizada, con un sinfín de adeudos, ya hasta demandas laborales, y bueno, ¿para qué llegamos a ese punto? Pues mejor vámonos a PRODECON todos y lo resolvemos. Pero bueno, vamos al servicio de representación legal y defensa. Este servicio, la verdad es que es un tanto sencillo de explicar. Es cuando ya PRODECON particularmente hace las veces de un abogado patrono. ¿A qué me refiero? Como lo vimos en asesoría, ahí se diseña el traje, se esquematiza, es más, inclusive el asesor puede poner ahí una solución al alcance del contribuyente. En quejas nosotros abrimos los expedientes, hacemos las gestiones, etcétera, etcétera. Pero en representación legal y ya partiendo de un principio de definitividad, ya nosotros lo que hacemos, vamos a decirlo de esta manera, es llevar de la mano al contribuyente a que acuda a solicitar o a citar al aparato de Estado de Justicia para que se le imparta justicia. Generalmente, o por excelencia, el medio es el juicio contencioso administrativo el que tiene mayor pues demanda, vamos a llamarlo, a decirlo de esta manera. Sin embargo, también hay muchas instancias administrativas en las cuales PRODECON ha encontrado soluciones más rápidas a los contribuyentes. Y me quiero explicar muy brevemente. Muchas veces el recurso de inconformidad o el recurso de revocación por estrategia o por un tema de valoración de pruebas puede o es necesaria, aunque sean optativos, es necesaria su interposición, pero bueno, ya estamos hablando de fines estratégicos.
cuál es el bonus o el valor agregado que yo quisiera dar más allá de una estrategia o por un tema de aportación de probanzas, etcétera, etcétera. Es que nosotros siempre estamos en constante interacción y comunicación con las autoridades fiscales. Entonces, muchas veces hemos tenido la audacia de interponer un recurso de revocación, pero con la finalidad de ir a ir a explicarlo y a exponerlo ante la autoridad jurisdiccional, ante la autoridad administrativa, perdón. Por ejemplo, hemos tenido recursos de revocación donde los interponemos y nos acercamos ante la administración desconcentrada que corresponda y a través de esta comunicación muy constante que tiene día a día PRODECON con las autoridades administrativas, podemos hacer que noten la relevancia de resolver favorablemente el recurso de revocación y entonces ya no tener que agotar todo lo que podría ser un juicio de nulidad y posteriormente una demanda de amparo. Entonces, el servicio de representación legal es un servicio en el cual nosotros ya hacemos las veces de abogado, patrocinamos la demanda, patrocinamos el medio de defensa, también es totalmente gratuito, podemos agotar cualquiera de los medios que ustedes ven en su pantalla, pero la particularidad que tiene es que es el único servicio de PRODECON que está topado en cuantía por lo que hace a su monto histórico. ¿Y por qué es importante tener esto en cuenta? Porque si es un asunto, vamos a suponer, de 2 millones o de 1,5 millones, si nosotros no tomamos en cuenta únicamente el monto histórico, a veces no excede los 950,000 tantos que tenemos ahorita en pantalla. ¿Por qué? Porque generalmente la cantidad se infla o se eleva con lo que son actualizaciones, recargos y multas. Aún así, hemos encontrado en el servicio de representación legal mucha efectividad. Si mal no estoy, Mario, es el servicio en el que tenemos un índice más elevado de efectividad en comparación con los demás servicios, que según yo está por ahí del 80%, y si estoy mal, pues igual valdría la pena desmentir el dato, pero inclusive yo estoy seguro de que este servicio es muy ocupado, muy utilizado por aquellas personas, empresarios, inclusive algunas personas que a través de su contador se acercan a PRODECON. ¿Por qué? Porque se van a ahorrar el patrocinio o el pago de un abogado particular. La defensa fiscal es muy cara. El abogado fiscalista, los servicios que presta por la capacidad técnica que deben tener, es un servicio muy caro. Entonces, cuando los contribuyentes encuentran una determinación que no excede el monto histórico que está topado, se acercan con PRODECON y hay un muy elevado índice de efectividad. No sé si concuerdes con esto, Mario. Sí, estamos a nivel nacional, estamos en 80% los juicios litigados, los juicios ganados. ¿Eso a qué se debe también en parte? Como ya lo decías, PRODECON como defensor elabora una estrategia y esa estrategia se le propone al contribuyente. Cuando PRODECON conoce un asunto que a juicio de él no hay una defensa, no lo lleva. Si nosotros encontramos argumentos, encontramos elementos para efecto de defender, hacemos una estrategia y de una vez proponemos. Sería este el camino. Y una vez el contribuyente conoce cuál es el camino que va a llevar PRODECON, todavía tiene la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Si me voy con PRODECON o mira, posiblemente quiero ver otra opción porque yo tengo otros intereses. Y eso es muy válido también por parte de los contribuyentes. Vale la pena decirlo, PRODECON en este servicio atiende muchísimo a la labor social. Hay multitas, ya lo dijiste, el abogado fiscalista cobra bastante, y hay multitas de 1,400 pesos por incumplimiento de obligaciones que posiblemente para la papelería de un abogado no resulta relevante. Sin embargo, para efectos de defender los derechos, sí, por dos cuestiones. Una, el hecho de defenderse incluso respecto a esas multas pequeñas va a evitar que la autoridad pueda pensar que es una estrategia que le va a generar recaudación. Y dos, ningún tipo de violación, ningún tipo de exceso debe consecuentarse. Por lo tanto, también en eso entra PRODECON a efecto de defender. ¿Cuál ha sido el comentario de muchos magistrados y secretarios de acuerdos que nos han dicho, oye, es que ustedes trajeron a los tribunales aquellos asuntos que antes ni siquiera conocíamos, ¿no? Que son susceptibles de defensa, que sí deben defenderse, pero pues que antes nosotros no veíamos aquí? Y es parte del éxito de PRODECON porque finalmente llevamos la defensa del contribuyente pequeño, llevamos la defensa del contribuyente que no tiene quizás los recursos para efecto de hacerse de un abogado,
y también apoyamos, ¿por qué no decirlo en muchas ocasiones, a aquellos contadores que tienen un asunto que posiblemente conocen que es un contribuyente, que a quien asesoran no tiene la posibilidad de sufragar el gasto de un abogado y confían en Prodecon para efecto de ser ese aliado que tú lo has remarcado muy bien. Este tope se va cambiando año con año y a partir de hace 2 años estamos jugando con la cuestión del UMA, la unidad de medida, y esa cuestión está topada 30 veces el UMA anual. Por lo tanto, el monto por el cual puede conocer Prodecon va a estar encontrándose topado a este. O sea, los 950 no es que así ha sido desde un principio. Yo me acuerdo en 2011 andábamos por ahí como desde 170, ahorita ya estamos en 950 y así, el año en los años, conforme cambie la UMA, va a cambiar el tope de nuestros servicios. Ahora, bien vale también la pena hacer un señalamiento. Tú comentabas hace rato, oye, parte del éxito de Prodecon es en el recurso administrativo, el hecho de que tenga la posibilidad de conversarlo con la autoridad. Esto, nada más el matiz, todos los contribuyentes tienen por derecho a acercarse a las autoridades a comentar su asunto. Es algo que los abogados y a veces los contribuyentes le llamamos Alegato de oído. El alegato de oído. Y es un derecho que el contribuyente tiene para acudir a las oficinas, decirle a la autoridad, oye, fíjate que yo veo que aquí hay una ilegalidad y que debes tú resolver conforme esto. Prodecon lo hace por la facilidad, sin embargo, no quiere decir que sea una cuestión exclusiva, ni quiere decir que ya por esa comunicación esos recursos vayan. De hecho, nosotros cuando nos ponemos la cachucha de abogado patrono, jugamos como cualquier abogado, ¿eh? No hay ningún tipo de miramientos, ni ningún tipo de preferencias por los organismos, justamente porque esa independencia y esa autonomía va encaminado en todos los sentidos. Y entonces Prodecon también hace la labor de elaborar pues el argumento sensato, el argumento propicio a efecto de advertir cuáles son las violaciones de los derechos de los contribuyentes. ¿Cuál es la diferencia entre el procedimiento de quejas y el procedimiento de representación legal y defensa en cuanto a su finalidad? El procedimiento de quejas no necesita que los actos sean definitivos. Nuestra ley orgánica nos dice, basta que el contribuyente considere lesionado su derecho, basta que el contribuyente así lo considere. No tiene que demostrarlo, no tiene que aportar algún argumento con el cual pueda decir, mira, aquí está esta violación. Y en el juicio sí se tiene que demostrar la violación, sí se tiene que tener un acto definitivo, es decir, que no sean actos intraprocesales, y también es importante señalarlo, se tienen ciertos procedimientos y ciertos plazos para ejercer esa defensa. Luego entonces, pues es muy importante que para este procedimiento nosotros tengamos absoluto contacto con el contribuyente, ya que para presentarlos, ahí Aarón puso los plazos por los cuales se vencen. Para algunos procedimientos tenemos plazos de 15, otros de 30 días, que si no se ejerce el derecho en esos tiempos, se pierde, se precluye el derecho del contribuyente y la consecuencia es que se consiente el acto administrativo. Hecho ello, ya adquiere firmeza y van a ver sí algunas posibilidades de lograr echar abajo algún acto si efectivamente es ilegal, como puede ser la queja, como puede ser la reconsideración administrativa, como puede ser algún procedimiento alternativo, pero en tratándose de actos definitivos, si se pretende la nulidad o la revocación, pues nos hay que ajustar a esos tiempos. Y entonces, cuando dice Aarón, Prodecon se va a poner como abogado patrono, incluso con las exigencias. Oye, contribuyente, necesito que me traigas esa información. Oye, contribuyente, háblame con la verdad. Oye, contribuyente, dime cómo demostramos la materialidad. Oye, contribuyente, dame los elementos para probar esto. Oye, contribuyente, ¿qué pasó con esto? Oye, esta manifestación, ¿por qué se hizo? Esta prueba, ¿por qué se aportó? Ahora sí que no vayan a sentir que Prodecon en este caso se vuelve más severo, solamente que es el abogado. Y el abogado va a pedir que le traigan la documentación, la información, que venga a firmar, que me mande este documento, que me traiga esto en el original, a efecto de que en la medida en que Prodecon, como cualquier abogado, conozca con transparencia el asunto del contribuyente, pues lo llevemos a feliz término. Si no, bueno, pues no podríamos nosotros contar con la posibilidad de un buen argumento si no contamos con la buena amistad del contribuyente. Y segundo punto, Prodecon en este servicio no puede anticipar cuál va a ser la decisión de un tribunal. Oye, Mario, me lo llevo contigo porque pues contigo lo puedo ganar, pues difícilmente te podré yo decir, incluso siendo el asunto más sencillo, nos podemos enfrentar
a algún criterio disidente por parte de algún secretario de acuerdos, por parte de algún magistrado, o como sabemos nosotros, ¿no? En las cuestiones de derecho es evolutivo y va cambiando constantemente, y así vemos que de repente una jurisprudencia que ya estaba fija se supera. Tenemos una contradicción que nos cambia el criterio, y eso podría suceder. Sin embargo, lo que sí pueden contar es que también, como en todos los servicios, Prodecon cuenta con personal capacitado, con abogados que tienen bastante experiencia en el área, a efecto de intentar demostrar la ilegalidad con los argumentos que nosotros ya hemos identificado. Y efectivamente, el servicio de representación legal y defensa, como todos nuestros demás servicios, es gratuito, y es por ello que en este servicio de representación, y yo creo que con más ahínco, ¿no, Aaron? En este servicio que forzosamente vamos a requerir ese compromiso con el contribuyente, pues es la interacción inmediata, aun y cuando un asesor puede solicitar o intervenir para solicitar los servicios, Prodecon en todo momento va a buscar la identificación y el contacto directo con el contribuyente, porque necesitamos firmas, porque necesitamos conocer los asuntos, los pormenores del caso. Luego, entonces, de otra manera no podría suceder. Sí, inclusive retomando también, por ejemplo, las observaciones que en algún momento hacían cuando eran más novedoso todavía algunos secretarios de acuerdos o magistrados referente a es que ya nos llegan asuntos que antes no se veían. Creo yo que no es otra cosa más que la proyección del cumplimiento de la garantía de que todos los gobernados tengan acceso a la justicia. Insistimos en lo mismo, el litigio fiscal es caro, es selectivo, hasta me podría yo animar a decir que en algunos casos es elitista. Sin embargo, eso no demerita que si un contribuyente se acerca conmigo porque considera que hubo una injusticia en una multa de 12,000 pesos que le impusieron, de 8,000, pues que yo pueda negar el acceso a la justicia, al contrario, justamente para eso está Prodecon, y sin embargo también hacer énfasis que si es una determinación de impuestos que proviene de un procedimiento fiscalizador con fundamento del artículo 42, que ya agotó sus etapas, sus actas, sus parcialidades, etcétera, y llegó a una liquidación mayor, también estamos listos en Prodecon para hacer su análisis, su estudio, la proyección, y si el contribuyente acepta, bueno, acudir a solicitar la impartición de justicia. Entonces yo creo que ya no hay más que decir por el momento por el área de representación legal, a menos que tú quisieras agregar algo. Bueno, adelante, y finalmente, de la última facultad, servicio o atribución, ya les adelantó Mario un poco, una facultad prevista exclusiva para la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en el Código Fiscal de la Federación, así lo estipula, que es a través de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, donde se va a solicitar el acuerdo conclusivo. Este es un área que particularmente, debemos decirlo con toda claridad, punta de lanza a nivel internacional, es una figura totalmente novedosa, flexible, y que ahorra o puede potencialmente ahorrar muchas cuestiones futuras, venideras, que no sean pues favorables ni para el contribuyente estar arrastrando eso, tener que pagar por una defensa o inclusive tener que garantizar un crédito, cuando pues bien pudieran resolverse a través de un procedimiento de acuerdo conclusivo. Por definición, la definición más común que tenemos del acuerdo conclusivo es la que ven en pantallas, es un medio alternativo de solución de controversias, son los famosos MASC, a través de los cuales, bueno, la autoridad puede, mejor dicho, el contribuyente puede externar a la autoridad, por ahí me quitaron la lámina, pero bueno, el contribuyente puede externar a la autoridad cuáles son aquellas observaciones en los cuales, ok, bueno, aunque no tengamos lámina, creo que lo podemos comentar. Es un procedimiento flexible, novedoso en el sistema mexicano, está regulado en el Código Fiscal de la Federación. Vemos nosotros un escenario en el cual el contribuyente puede señalar o puede dar a conocer a una autoridad cuáles son aquellas observaciones con las cuales no está de acuerdo que deriven de un procedimiento fiscalizador, particularmente porque así lo dispone la ley, del artículo 42, las fracciones 2, 3 y 9. ¿Qué es esto? Bueno, pues es gabinete de visita domiciliaria y revisión electrónica. Como bien sabemos, estos procedimientos fiscalizadores
lo que hacen no es otra cosa más que revisar la información contable, financiera, etcétera, del contribuyente y comenzar con un procedimiento pues, de lupa, vamos a decirlo de esta manera, y a través de distintas actas procesales, acta parcial de inicio, segunda acta parcial, etcétera, etcétera, llegar a una, dependiendo del procedimiento, llegar a un oficio de observaciones, a una última acta parcial, a un acta final, etcétera, etcétera, en la cual la autoridad proyecta cuáles son aquellos elementos que detectó, que considera no están bien asentados en la contabilidad del contribuyente. Generalmente, y quiero hablar en términos muy generales, pues siempre es una presunción de ingresos o un rechazo de deducciones. La mayoría de los casos así es, que la autoridad considera que quizá el contribuyente ingresó más deducciones para erosionar su base gravable o en su caso omitió reportar ingresos que recibió o que detectó a través de sus cuentas bancarias, a través de emisión de CFDIs, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? En algunas cuestiones, a veces el contribuyente, aceptando que quizá fue indebidamente asesorado en su momento, pues se acerca al acuerdo conclusivo con la finalidad de regularizar su situación fiscal. Y con ello, ¿qué es lo que busca? Pues lo que busca es obtener el beneficio de condonación del 100% de multas, que también está establecido en el Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, es una figura tan flexible y creo yo que se está posicionando en la agenda fiscal como un medio para que poder cerrar auditorías y concluir satisfactoriamente para ambas partes, que hay también quien se acerca con la única finalidad de decir a la autoridad que esos depósitos que está considerando se trataron de préstamos, por dar un ejemplo, y abonar las pruebas necesarias para demostrar por qué se trataron de préstamos, aquellos ingresos que está presumiendo la autoridad. Y a veces, en otros casos, y atendiendo también a la riqueza, a la flexibilidad de esta figura, muchos contribuyentes ocupan un híbrido. ¿Y qué es un híbrido? Que vienen y desvirtúan algunas partidas y por aquellas que no van a desvirtuar, porque a lo mejor no tienen los elementos, porque a lo mejor reconocen que fueron indebidamente registrados en su contabilidad algunas deducciones, bueno, me regularizo. Y entonces ahí, ¿qué pasa? Que ya concluí un procedimiento fiscalizador sin tener que agotar una instancia jurisdiccional como puede ser el juicio contencioso administrativo que veíamos hace rato. Ahora, vamos a verlo de una manera un poco más didáctica todavía. Vamos a ver como el antes y el después de, en este caso, de un crédito fiscal. Entonces vamos a ver ADC. Antes del crédito fiscal está un procedimiento fiscalizador. Ahí, a través de PRODECON y a través de la solicitud de acuerdo conclusivo, yo tengo un abanico de posibilidades y de bondades muy enriquecedoras para la cultura contributiva. ¿Por qué? Primero, mi solicitud de acuerdo conclusivo, porque así lo determina la ley, suspende por ministerio de ley los plazos que están jugando en contra de los servidores públicos que están realizando una auditoría o una revisión. Cuando hay esta suspensión de plazos, la verdad es un efecto como dominó. Lo que va a ocurrir es que se va a despresurizar la carga administrativa de aquellos funcionarios que están realizando la auditoría. Número 2, puedo aportar pruebas para convencer, persuadir al titular de la autoridad de la razón que me asiste y por qué considero que es indebida la presunción de ingresos o el rechazo de deducciones de X o Y proveedor. A lo mejor no de todos, a lo mejor de 5 proveedores que me están rechazando, yo estoy seguro que 2, pues por ahí un compadre malamente me recomendó que comprara un par de facturas. Digo, no es el caso, sé que estoy en un foro serio, pero a lo mejor ha pasado que anteriormente pues hubo una mala asesoría. Pero de 3 yo estoy convencido que recibí los servicios y yo estoy convencido de que venía personal y limpiaban todo lo que eran los aires acondicionados. No sé, estoy dando ejemplos de a lo mejor lo que vemos en la práctica más común. Y entonces ya con eso yo también hago un doble efecto. ¿Por qué? Porque estoy desvirtuando y con ello estoy disminuyendo quizá
lo que la autoridad va a considerar para determinar un crédito fiscal, y al mismo tiempo estoy teniendo la oportunidad de regularizar mi situación fiscal y acceder al beneficio de condonación de multas que establece el Código Fiscal de la Federación. Entonces, ¿por qué es importante que sepamos o que tengamos a la mano esta información? Porque el acuerdo conclusivo solamente va a ser procedente hasta en tanto no exista un crédito fiscal determinado. Dicho de otra manera, una vez que hay una notificación de una resolución determinante, ya no es procedente la solicitud del acuerdo conclusivo. Sin embargo, como lo vimos en el tema anterior, pues puedo solicitar el servicio de representación legal siempre y cuando el monto histórico no exceda la cantidad que comentamos hace un momento. Bueno, yo no he dejado de hablar, no estoy muy seguro si sigo todavía, sigo todavía enlazado, ¿verdad? Ok. Bueno, ¿qué otro beneficio o qué otra bondad se encuentra en la figura del acuerdo conclusivo y que es muy, muy, muy importante? Es muy importante tener en cuenta que el acuerdo conclusivo se puede convocar y de manera obligatoria debe acudir la autoridad a las mesas de trabajo. Y en las mesas de trabajo, quizá lo que podemos llegar a una interacción más efectiva que lo que hace el papel escrito. Y no estoy diciendo que el papel escrito esté mal, sin embargo, la experiencia revela que muchas veces quizá explicar una operación financiera a una autoridad de viva voz y resolver en tiempo real las dudas que le puedan ir surgiendo a los auditores es muchísimo más efectivo en muchas ocasiones que tratar de hacerlo del conocimiento a través de escritos en los cuales, dependiendo la pericia de quien redacta, puede o no puede haber tanta claridad. Sin embargo, una mesa de trabajo lo que puede hacer es abonar a la interacción en tiempo real entre autoridad y contribuyente. Y ese es otro beneficio también que las personas encuentran en la figura del acuerdo conclusivo. Ahora, la verdad, sí me gustaría recomendar que en algún momento pudiéramos dar un taller de los acuerdos conclusivos aprovechando este espacio en esta barra, porque la verdad es que son muchos bemoles los que se pueden tocar, pero creo yo que una de las dudas principales que pueden surgir es, si me voy al acuerdo conclusivo, ¿estoy rechazando mi derecho de acudir a solicitar impartición de justicia ante un tribunal? Y la respuesta muy concreta es no. ¿Por qué? Porque el acuerdo conclusivo parte de la buena voluntad de los involucrados, en este caso autoridad y contribuyente, para solucionar de manera anticipada sus diferencias. Sin embargo, justamente porque es un procedimiento de buena fe, PRODECON no es un tercero con poder de dominio que vaya a determinar quién tiene la razón y quién no. Si bien no somos mirones de palo, lo cierto es que no hay una determinación de a quién le existe la razón y a quién no. Entonces, ¿yo puedo suscribir un acuerdo, yo puedo solicitar un acuerdo conclusivo? Sí. ¿Puede llegar a su suscripción? Si es el caso, está excelente, pero de no ser así, se notifica acuerdo de cierre y, como si no hubiera pasado nada, se levanta la suspensión de plazos. Ahora, en el caso de los híbridos que comentaban, si yo desvirtúo por una parte, pero no me quiero regularizar porque yo insisto que esos proveedores sí me prestaron los servicios o porque yo insisto que mi apreciación técnica de algún artículo va a ser efectiva ante los tribunales, queda totalmente intocado mi derecho de acudir a un juicio una vez que se cierre el acuerdo conclusivo. Por ejemplo, si yo ya desvirtué una presunción de ingresos y ya acredité la materialidad de 2 de mis 5 proveedores, le digo a la autoridad, ¿sabes qué? Yo quiero firmar mi acuerdo conclusivo con estas partidas aceptadas por los dos y tú continúa con tu procedimiento en el cual me vas a determinar por aquellos proveedores que a tu criterio no demuestran materialidad. Se suscribe el acuerdo conclusivo, la autoridad continúa con su determinación que en gran medida ya va a estar disminuida por lo que el contribuyente haya aprovechado el acuerdo conclusivo y puede ejercer a plenitud su derecho de irse a juicio a pelear por esos 3 o 2 proveedores que no logró desvirtuar. Entonces, es por ello que nosotros hemos tomado esta bandera del acuerdo conclusivo como una figura novedosa, exclusiva de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que permite una comunicación muy, muy, muy efectiva entre gobernado y la autoridad,
pero en la cual a su vez Prodecon debe estar muy vigilante y muy atento, por eso les decía, Prodecon no es mirón de palo, de que las cuestiones que están siendo propuestas y aceptadas y también en su caso rechazadas se encuentren dentro del marco normativo legal. ¿Por qué? Porque también se rige por el principio de transparencia. Yo, como testigo en un procedimiento de acuerdo conclusivo, no puedo aceptar o permitir, mejor dicho, que la autoridad acepte a discreción toda la propuesta que haga un contribuyente sin que a mí me conste que los elementos, los motivos o los fundamentos por los cuales la autoridad está aceptando la propuesta estén, o no, mejor dicho, estén totalmente apegados a derecho y que sean acorde a la legislación fiscal. Quizá al inicio de poner en ejercicio, en la práctica esta figura, pues a muchas autoridades, lo digo con mucho respeto como siempre, se les facilitaba decir, ok, estoy de acuerdo con la propuesta, vamos a firmar el acuerdo conclusivo y sí, considero que esos ingresos estaban mal observados por mi personal visitador y también acepto todas las deducciones que traía. Oye, no, espérate, el principio de transparencia que rige el acuerdo conclusivo me dice que tú debes de exponer en forma fundada y motivada los razonamientos por los cuales llegaste a esa conclusión, las pruebas que valoraste y todo eso queda sentado en el proyecto del acuerdo conclusivo. Entonces, salvo lo que Mario quiera agregar de esta parte, a mí sí me gustaría sugerir a este foro que se hiciera, y con mucho gusto, yo sé que Mario también está de acuerdo, que se haga un taller de los acuerdos conclusivos en los cuales podamos explicar cuáles son los requisitos que trae una solicitud, se puedan poner casos prácticos de mesas de trabajo en las cuales se ha logrado destrabar o aceptar una propuesta por parte del contribuyente e inclusive traer ejemplos de casos prácticos, casos de éxito, en los cuales el contribuyente hayan aprovechado muchos beneficios, porque hay más beneficios, más allá del de condonación de multas. Por ejemplo, está el beneficio de parcialización en el tema de ISR, a la par los proyectos en los cuales los abogados ocuparon muchas bondades y se regularizaron, bueno, obviamente en una sola exhibición por aquellos impuestos que no se pueden parcializar, sin embargo el ISR lo llevaron hasta 36 parcialidades y así se firma el acuerdo conclusivo en la inteligencia de que, bueno, en el caso de que se omita el pago de alguna parcialidad, pues quedará sin efectos el beneficio de condonación de multas únicamente por el impuesto sobre la renta y, bueno, pues que ya no habría ahí la condonación de multas en esa parte, que generalmente es el grueso. Entonces, bueno, no sé, estimado amigo, si tú quisieras abonar a este punto. No, por acuerdos conclusivos, no, me perdí un momento, tuve una falla técnica, pero creo que es tu materia especialista, tú estuviste en esa dirección general y creo que ahí tú llevas la palabra andante. Oye, ya son las 11:07, pero Miguel nos dice que nos podemos aventar un poquito más, entonces vamos a concluir estas y sí, vamos a dejarlo de acuerdos conclusivos en uno en que, pues de hecho yo creo que puede ser dentro de 15 días que finalmente todavía no tenemos criterios y empezamos con la siguiente quincena, ahora sí criterios en la primera y temas de interés en la siguiente, ¿sale? Claro y que sí. te queda uno de los servicios que se prestan directamente al contribuyente, como es la consulta especializada, que también este año ha dado mucho auge. Cuéntanos un poco de ella, Aaron. Pues mira, una consulta especializada es cuando, bueno, en el ejercicio de las facultades que tiene Prodecon, surge cuando un sector, un grupo o cuando alguna persona en particular tiene alguna duda muy, muy técnica respecto de un caso real, respecto de alguna disposición normativa, cómo debe ser su interpretación o su ejercicio. Y entonces, bueno, lo que hace Prodecon, obviamente, sin que sea vinculante, pues es darle a través de un dictamen una respuesta clara y concreta al planteamiento muy, muy, muy en concreto que haga el contribuyente. Repito, creo que el nombre nos dice mucho respecto de qué trata ese servicio. Es un servicio, vamos a llamarlo, también es gratuito, pero quizá lo podríamos llamar como premium especializado, en el cual dudas muy, muy técnicas que haya sobre la legislación fiscal, sobre algún tratamiento, sobre alguna resolución miscelánea, etcétera, etcétera. Prodecon se pone la cachucha de organismo técnico especializado
y a raíz del planteamiento que haga el contribuyente, le contesta de manera técnica y especializada mediante un dictamen suscrito por PRODECON cuál es su punto de vista respecto del planteamiento o del caso en común. Se dirige al consultante. ¿Esto qué quiere decir? Va a ser una respuesta directa para quien lo solicita. Eso quiere decir que no es como que va a ir con copia para alguna autoridad o para algún tribunal o algo por el estilo. No puede tampoco esta misma persona hacer un uso indiscriminado de que, bueno, pues si tal compañero, tal socio también se dedica a esto, pues entonces también vamos a darle la consulta para que lo haga. Repito, es un pronunciamiento muy técnico, muy particular y personalísimo que se hace cuando un contribuyente que generalmente está relacionado con dudas de operaciones financieras, de tratamientos fiscales, decide saber el punto de vista de PRODECON y que, digo, no me quiero adelantar, pero que muchas veces les da luz para poder atender requerimientos o en su caso inclusive también les da mucha luz al solicitante para abonarlo o aportarlo como materia de convencimiento al secretario de acuerdos, al tribunal proyectista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿cuál es la ventaja de estos dictámenes? Es que literalmente están firmados por PRODECON. Muchas veces, digo, por ejemplo, ahorita que tuvimos o que estuvo en boga el tema del IVA y la retención, ¿no? Decían, llamaban, quizá querían una asesoría, y decían, oye, es que tú le puedes hablar a mi proveedor para explicarle que no me tiene que retener. O sea, bueno, la asesoría se los podemos dar a ustedes, pero si usted lo que quiere es un documento firmado por PRODECON en el cual le diga si le asiste o no le asiste la retención, solicite el servicio de consulta especializada y ahí sí va firmado por PRODECON y PRODECON se pronuncia de manera técnica y muy particular sobre la duda que en este caso se haya acercado el contribuyente. Entonces, ese básicamente es el servicio de consulta especializada. Creo que el nombre habla por sí mismo y lo que sí es que deben ser casos concretos. ¿A qué me refiero? A que deben ser supuestos que estén aconteciendo en la vida fiscal de quien se acerca con nosotros, con PRODECON. Bien importante decirlo, no genera derechos, no genera obligaciones y es meramente una opinión técnica de la Procuraduría General del Contribuyente, que eso resulta relevante en cuestiones en las cuales un contribuyente tiene que hacer el cumplimiento efectivo de sus obligaciones o bien que tiene quizás la necesidad de acudir a un juicio y pues es una opinión. Así como PRODECON tiene, digo, así como el SAT tiene sus servicios de consultas en las cuales también pide un caso específico con la información necesaria, lo mismo sucede con PRODECON. O sea, en el caso específico, la información necesaria para conocer los pormenores del asunto y poder señalar si le asiste o no le asiste la razón al contribuyente, una confirmación de criterio, cuál es la interpretación que debiera darse. Y claro, para esto uno de los elementos que nosotros siempre tomamos en cuenta, pues es la cuestión del valor de los derechos de los contribuyentes. Entonces, en ese aspecto, creo que también esta consulta especializada puede resultar muy benéfica para los contribuyentes. Yo decía el auge de este año porque justamente fueron muchísimos contribuyentes que ante ese artículo 1A y su redacción, que fue por demás confusa, pues tratamos de generarles un poquito luz en cuanto a cuál era la intención del criterio, cuál era la situación o el objeto grabado y cómo es que tenía que verlo el contribuyente desde su operación o las operaciones que celebraba con proveedores y clientes. Entonces, gracias Aaron por ese aspecto. Estos que hemos visto ahorita, los 5 servicios, son los que presta directamente al contribuyente, de los que el contribuyente se beneficia directamente. Sin embargo, no son todas las funciones que tiene PRODECON. PRODECON además tiene la función de lo que son los estudios sistémicos. Estos análisis sistémicos, ya hablamos que es como una queja, pero en grandote, una situación que aqueja a más contribuyentes, a un sector, que derivan ya también no solamente del caso específico, sino de la estructura misma del sistema tributario, de los sistemas del sistema tributario, de las plataformas que utiliza el sistema tributario y de la forma en que está llevando a cabo sus facultades la administración tributaria. Y entonces, ¿qué sucede en estos casos? También puede derivar en una recomendación pública, pero ya a nivel sistémico, no se emite directamente a la autoridad que causa daño, sino como tal a quien está administrando. Para esto es importantísimo. PRODECON es competente respecto de actos del Servicio de Administración Tributaria,
del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Infonavit, en su característica de ellos dos cuando es autoridad fiscal, también por cuanto hace a las actuaciones tanto de Conagua como de Profeco, que actualmente les es encomendada esta cuestión de determinación y cobro de algunos créditos que tienen específicamente esta característica o cualidad de ser créditos fiscales, y también respecto de las autoridades coordinadas que actúan en virtud de los convenios de colaboración con las autoridades fiscales federales. Todas las facultades que realiza Prodecon son en materia fiscal federal. Por lo tanto, este análisis sistémico tiene que ver con situaciones que están causando afectación a un grupo, a un sector o a la totalidad de los contribuyentes. Así, dentro de estos problemas, analizamos el problema de las devoluciones de IVA, se emitió una recomendación pública a efecto de invitar a las autoridades que se sumaran a las buenas prácticas. Así también, cuando tuvimos el auge o de las cartas de invitación, también Prodecon salió con un análisis sistémico, analizó la forma en que se hacían, sugirió a las autoridades que atendieran ciertos casos específicos, que hicieran. Si ahora de repente se hace mucho auge en que la carta de invitación no genera obligaciones, es derivado de un estudio sistémico en la cual Prodecon advirtió que podía estarse desvirtuando el uso de esta facultad por parte de la autoridad y pudiese estarse utilizando como un medio intimidatorio y no para los fines a los que fue creado, que fue de gestionar el cumplimiento espontáneo por parte de los contribuyentes. Otro de los servicios que tenemos para el beneficio de todos los contribuyentes son reuniones periódicas que nosotros llevamos en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente con las autoridades fiscales. En estas reuniones periódicas invitamos a la autoridad, a los síndicos que están registrados en nuestras bases de la Procuraduría, que vale la pena decirlo, el mismo síndico que está para el SAT es el mismo síndico que está para Prodecon, y también hay posibilidad de señalar algún suplente. Y estos síndicos acuden a estas reuniones, tienen voz y voto, tienen voz para decir, oye, en nuestra región también está sucediendo esto, tienen representación. Y ahí a esas mesas periódicas se llevan asuntos en los cuales también Prodecon ha identificado que se advierten varias quejas. Es decir, a través de nuestros procedimientos, que ya nos dijo Aarón, los 5 procedimientos que atiende directamente al contribuyente, se advierten, se van sacando casos que están generando como que frecuencia, como que mayor relevancia, y esto lo llevamos a una mesa de trabajo en los cuales sentamos a la autoridad, a los representantes de los contribuyentes, personal de la Procuraduría del Defensa del Contribuyente, y entonces tratamos de llegar a acuerdos concretos en los cuales el objetivo sea no violentar los derechos de los pagadores de impuestos. Otra de las cuestiones que hacemos en estas mesas de trabajo, en estas reuniones periódicas, es hacer sugerencias a las autoridades para mejorar las conductas que pueden derivar en un mejor servicio a los contribuyentes. Ese servicio público que todos los servidores que prestamos, tanto en la administración pública, en las administraciones de contribuciones, por las autoridades fiscales, federales, locales, por todas esas autoridades fiscales, todo lo que aumente a ese favorecer a la administración pública, pues es lo que nos ocupa dentro de esta facultad. Y otra de ellas que específicamente este año se vio y que tuvo, yo creo que también un poquito más de comentarios, es que Prodecon puede realizar algunas sugerencias de modificaciones a las disposiciones legales. Esto a través de las comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, ya que ellos son quienes pueden mandar iniciativas de ley. Y Prodecon lo que hace es advertir cuáles son esas cuestiones en las cuales vamos mal y sugiere que se hagan modificaciones para generar certeza, para generar seguridad jurídica, para abatir alguna inequidad que se tiene en el sistema tributario, o bien para reconocer un derecho que ya se ejerce, o incluso para instaurar procedimientos que la autoridad está llevando a cabo que no se encontraban previstos en ley, con la finalidad justamente de provocar la certeza necesaria para que el contribuyente sepa cuándo, cómo y de qué forma la autoridad puede ejercer sus facultades. Esta comunicación que tiene el Prodecon con las autoridades nos ha permitido brindar información oportuna a los contribuyentes. Por ejemplo, en materia de los esquemas reportables, nosotros tenemos el compromiso de la autoridad que hasta en tanto no libere toda la información que un contribuyente necesita conocer para el cumplimiento de esta obligación, no va a ejercer nada. Para efectos del 5A también, al día de hoy no se ha iniciado el primer procedimiento que tenga que ver con la presunción de falta de razón de negocios, porque todavía están pendientes por publicarse en la miscelánea fiscal las directrices del órgano colegiado que tiene que aprobar o no el ejercicio de la facultad.
Y así nosotros vamos pidiéndole a la autoridad que nos informe cómo van en ese tipo de cuestiones, que la ley obsequia a la autoridad fiscal pues esa posibilidad de reglamentar a través de reglas generales en materia fiscal. Y toda esta información nosotros se la estamos trasladando a los contribuyentes, principalmente a través de nuestra página oficial. Todos los trabajos que realiza la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, ustedes los pueden conocer de manera directa a través de la consulta de nuestras redes sociales. Y la otra cuestión muy importante, Prodecon, y de esto nos vamos a encargar en las primeras quincenas de este programa. Prodecon da a conocer criterios normativos, sustantivos y criterios jurisdiccionales, que son producto de ¿qué? Los criterios normativos son producto de los acuerdos adoptados por el comité y que tienen que ver con la interpretación de la ley orgánica y de los lineamientos. Por otro lado, los criterios sustantivos tienen que ver o están relacionados con las recomendaciones públicas, tanto a nivel personal como en estudios sistémicos que emite la Procuraduría, las respuestas a las consultas especializadas. Todo esto sin revelar nombres, nada. Simple y sencillamente damos cuenta de la problemática y la solución, del objeto de la consulta y la opinión de la Procuraduría. Y siempre y cuando nosotros notemos relevancia en que más de un contribuyente conozca este tipo de criterios. Y finalmente, los criterios jurisdiccionales, que como ya lo decíamos, son aquellos criterios alcanzados por la Procuraduría de Defensa del Contribuyente en materia de abogado patrono. Todos aquellos juicios que ganamos, aquellos recursos que ganamos, nosotros los traducimos en un criterio. Oye, contribuyente, en este caso que nosotros ya llevamos, estos resultados hemos tenido. Los titulares de los órganos impartidores de justicia han coincidido con nosotros en este tipo de aspectos y estos argumentos han sido útiles para efectos de demostrar el derecho que le asiste al contribuyente. Luego, entonces, eso va a representar que el contribuyente conozca de primera mano cuáles son los criterios que tienen los tribunales. Y me parece que te trabaste otra vez, Mario. Bueno, pues a lo que iba Mario es que justamente porque son enriquecedores, porque, y bueno, también un poco de lo que yo quisiera compartir, son criterios que se obtienen a lo largo y ancho del país. En estos comités normativos que hacemos, pues se juntan 32 delegaciones, bueno, 31 delegaciones, y se plasman a través de criterios casos de éxitos obtenidos en juicios, no sé, pues quizá de la Sala Regional Norte Centro, de la Sala del Golfo, de la Sala Peninsular, y entonces es muy enriquecedor para todas las delegaciones, pues estar atentos. Quizá por allá en el sur surgió un criterio que va a ser novedoso, pues me lo traigo para aquí, para el norte. O sea, ese es justamente lo enriquecedor de querer o del por qué queremos bajar y compartir esto con ustedes en este foro, si así nos lo permiten, e inclusive yo me animaría a decir, salvo que Mario me diga que no, pero ponernos atentos o ponernos al corriente quizá de los más relevantes que surgieron este año. Inclusive el propio Mario propuso 2 criterios en lo que ha transcurrido del año, creo yo muy, muy buenos. Entonces, pues antes de arrancar, poder actualizarnos, de tomar lo más relevante del año y ya con base en eso, pues hacerlo su conocimiento e inclusive, pues, aportar a manera de presentación o de esquema los propios razonamientos de la sala que resolvió y bueno, de no haber ninguna cuestión pendiente, nada más así a manera de resumen y muy breve. Gracias por este espacio. Aquí en Coahuila vamos a comenzar a hacer, bueno, ya empezamos, pero vamos a hacer más difusión de esta barra, de esta plataforma. Hay que entender que el país es muy largo, pero no son ajenos las problemáticas, menos aún el SAT. El SAT trabaja con una uniformidad impresionante, creo que eso lo sabemos. Entonces, para concluir, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a traer criterios jurisdiccionales, vamos a traer casos de éxito, vamos a traer talleres de cosas muy importantes como el taller de acuerdos conclusivos. Y la verdad es que material tenemos
muchísimo. Prodecon acaba de sacar en septiembre 9 libros por cada año de los 9 que se han cumplido en ejercicio. Entonces, la verdad es que por material no vamos a parar y nada más reiterar el compromiso, el agradecimiento y nuevamente, tenemos casos de éxito, tenemos talleres, tenemos temas de novedad, tenemos la reforma 2021, cómo va caminando, en qué está, tenemos los temas que quedan vigentes de la reforma 2020. Entonces, todo lo que pueda ser de utilidad para este foro y para este escenario, con mucho gusto cada quincena, su servidor y a nombre de Mario Herrera lo vamos a poner aquí a su disposición y esperando que sea de utilidad para todos. Si hubiera alguna retroalimentación, por nuestra parte es todo. No sé en este caso si vas a decir algo, estimado contador, o por nuestra parte sería todo. Hacer. Me parece muy bien todo lo que pues anda haciendo Prodecon y seguramente se pondrá mucho mejor en las siguientes ediciones. Veo que Mario tuvo algunos problemas de red, pero todo muy bien, Aarón. Gracias por este gran apoyo a todo esto que estamos haciendo en conjunto. Aquí va, pues quedamos a la orden aquí en Coahuila, no duden, estamos en Torreón y en Veracruz, pues en Veracruz Puerto. Claro, hecho Aarón, estamos en contacto. Gracias, Mario. Creo que por ahí andas, aunque creo que no puedes activar tu video cámara, pero seguimos pendientes y seguimos avanzando. Saludos a todos y seguimos en contacto. Gracias a todos los participantes y pendientes porque viene otro programa a las 12 con nuestra compañera Aida Castañeda, a las 12, Noticias en Pandemia. Gracias, Aarón. Seguimos en contacto. Claro que sí. Hasta pronto. Bien, pues bueno, vamos a solicitarles a los compañeros moderadores que nos pongan un poquito de musiquita mientras dan las 12 del día para que nos enlace nuestra compañera Aida Castañeda con su programa Noticias en Pandemia. Saludos a todos aquí en un breve traslado que me agarró aquí en la calle, pero aquí seguimos. Saludos a todos. Gracias. Pues adelante, si gustas hacer algunas pruebas, Aida, ahí con mis compañeros moderadores. Adelante. Moderadores, por favor, tomen el control del aula y si gustan hacer pruebas con Aida, aquí pendientes. Saludos a todos.